Hola a todos los que nos ven, los que nos alcanzan a escuchar también. Pues les saludamos con mucho gusto siempre y pues cada ocasión es muy especial, cada ocasión es totalmente diferente porque de alguna manera pues cada día trae las cosas interesantes. Hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad. Isaac, ha sido un gusto desde que te conocí. Hace mucho tiempo, yo digo hace mucho tiempo porque pues no he vivido mucho, pero desde que te conocí pues ha habido una química, ¿no? Ahí en el sentido de cómo conoces al Señor, cómo sirves al Señor, tu plática tan pues amena y pues yo la interpreto así, muy sincera, muy de amigos, muy de amistad y para mí ha sido una bendición. Y más cuando me contactas. Más cuando ya dijiste, no, pues, vamos para allá. Excelente, ¿no? Y hoy se dio, Sí, sin sí. tanto rollo, sin tanto estar planificando que Claro. días y todo eso. Sí, porque cuando intentamos planificarlo, no se dio, bro. No se dio para nada, ¿no? Yo Estoy estaba. aquí, puedo pasar por ti, vámonos. No, y esto está excelente, está muy, muy, muy excelente. Entonces te damos la bienvenida al concepto 7001, como ya te lo explicaba en algún tiempo fuera de este espacio. 7001 está creado en un concepto muy, muy informal, muy informal. No nos casamos con ninguna institución, ni con ningún patrocinio, ni con nadie, o sea, más que con el Señor, y honrándole a Él siempre. Pero en este caso, 7001 busca enfocarse mucho al tema de hacer sentir o transmitir el mensaje de que no estamos solos. Habrá gente que esté en una situación en donde precisamente se sienta solo, ¿no? A lo mejor como Elías, que estuvo en un tiempo cumbre de su ministerio, con todo el auge, ¿no? Digamos, el poder y todo aquello, y de repente viene y lo vemos debajo del arbusto, ¿no? Ahí teniendo pensamientos suicidas casi, no. Me mueve mucho esa escena, la verdad, porque es una escena que yo pienso que se repite en la vida diaria, en la vida diaria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estuvo sirviendo muy bien en un tiempo, ¿no? Con mucho éxito en algún ministerio, guiaba a multitudes, como decía David, y de repente se siente solo. ¿Y a poco para él no hay una palabra? No, pues yo veo, de acuerdo a la historia de Elías ahí, pues yo veo que ahí el ángel de manera muy tierna, ahí llega, ¿no? O sea, come. Su mecha, no me mueve. O sea, a mí me mueve esa manera de tratar del Señor, imagínate. Claro. O sea, a lo mejor terrenalmente, si estuviéramos como hablando terrenalmente y concibiéramos hacia el Señor, a lo mejor, oye, te doy un zape, pues, ¿cómo es posible de que ayer antier andabas bien acá y ahorita estás acá, no? Y el Señor con una ternura, no le reprocha, no le dice, oye, reacciona, ¿no? No. Está muy natural, le dice, oye, come, aliméntate. Como que le dio su espacio, le dio su tiempo, descansa. E incluso come, bebe, porque largo camino te espera. Wow, interesante. Y después le dice el Señor, oye, ¿tú te sientes solo? ¿Piensas que has quedado solo? No, yo me he reservado 7,000 de los que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y de ahí se crea el concepto 7001. Y por eso, pues en esta ocasión, pues de alguna manera yo lo repito, es de lujo que podamos tenerte aquí porque te conozco en tu trayectoria ministerial y aunque haya altibajos y haya cambios y haya ciertas cuestiones que en alguna ocasión pues a lo mejor nos ponen como entre la espalda y la pared, pero sé que Dios sigue cumpliendo su voluntad. Totalmente. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, muchas gracias, muy feliz. Gracias por la invitación. Y bien, la verdad es que han sido un poco como comentabas y estábamos platicando fuera del aire, ¿no? Pues que mi vida, en términos incluso hasta ministeriales, ha cambiado radicalmente este último año, ¿no? Supongo que la pandemia vino a ser un catalizador en muchas vidas para que las cosas cambien, ¿no? Y de alguna manera también lo fue
en mi vida, ¿no? Y en la de mi familia. Digamos, no fuimos la excepción y la pandemia vino a traer nuevos aires, ¿no? Nuevos aires, nuevas maneras, nuevas formas de relacionarme, ¿no? Y es extraño porque no sé, o sea, no sé si vaya siendo el momento de decirlo o cómo, pero pues te lo decía, vengo saliendo incluso del servicio de una iglesia durante, ¿qué será? 15 años, más o menos, 15 años sirviendo al Señor. De hecho, yo nací en esa iglesia y me involucré prácticamente inmediatamente, ¿no? O sea, yo Pues yo te conozco al Señor. conocí ejerciendo el pastorado. Sí, así, tal cual. sí, tal cual. Yo, en cuanto me convierto, me meto al instituto bíblico de esa iglesia y inmediatamente empiezo a servir, ¿no? Y pronto, pues, se me ocurre, ¿no? O sea, básicamente digo, oye, ¿por qué una iglesia así no tiene un grupo que salga a las calles a decirle a la gente de Cristo, ¿no? Sí. Y me dijeron, pues dalo tú. Y dije, pues, para luego es tarde, ¿no? Y ahí muy pronto empecé a coordinar los grupos de evangelismo y posteriormente el de misiones en la iglesia, ¿no? Una iglesia grande, realmente, de 3,000 congregantes, más o menos, ¿no? Y así fue, y empezó. Y es raro, o sea, una de las cosas que comentábamos, Pedro, ya empecé, ¿verdad? Con esta plática como a dirigir un poco hacia dónde vamos, adelante, no sé si adelante, hacia allá ¿no? querías que fuéramos. Perdón, no es cierto. Tenemos que ir hacia donde ¿no? nos dirija Así como que el no, Señor exacto, con como su que, bien. como que no sé si era para allá, pero ya agarramos Sí, monte, vamos. ya nos vamos bien recio, ¿no? Pero básicamente la idea es eso, o sea, hay un momento en donde después de 15 años, como que las cosas empiezan a ser difíciles. Y es una etapa extraña. El Señor. Empieza a incomodarme el Señor y curiosamente a través de la esposa, ¿verdad? O sea, qué clásico, tan más, o sea, más que el Chivas América, ¿no? Que a través de la esposa el Señor empieza como a dirigir, ¿no? Yo veía yo vi un momento con toda esta pandemia que mi esposa estaba deprimida, ¿no? Y entonces, como que le digo a mi esposa, oye, como que Dios me voltea, ya sabes, fue una escena, déjame. Para los que no me conozcan, también estudié artes visuales, escribo libros, había traído unos libros, pero bueno, unos par de libros, pero no importa, pero luego vendemos. Ya firmaste de que vas a vender. Sí, primero Dios. El caso es que la escena fue así como muy vívida, así, yo estaba así, había una ventana que entraba directamente a la cama, ¿no? A donde estaba acostada mi esposa, pero el día era así gris completamente y la luz que entró era así pálida, así casi era plateada y toda mi esposa así tirada, ¿no? Y yo así como así con las nubarrones, todo nubes así, y yo así mi esposa tirada. Oye, deberías como Sí, te digo, es lo que te digo. Y fue como una escena así como de, no manches, está deprimida, ¿no? Está deprimida mi esposa, ¿no? Y no te das cuenta. Ajá, como que Dios me usa. Pues sí, o sea, es como, no manches, ¿no? Y entonces como que pensando y aceptando la realidad. Claro. Tengo que decir, la verdad es que mi esposa está deprimida. Y yo ya lo sabía porque incluso hasta había causado ya problemas. Pues imagínate, yo pastor, ¿no? De esta iglesia, pastor asistente, no era del equipo pastoral. Claro, pues. claro, sí. Pues ¿cómo que mi esposa está deprimida? ¿Cuál era la razón? La iglesia. La iglesia le causaba depresión. Imagínate. Que ya no quería ir. Y yo así como de, oye, pero pues ¿cómo si yo soy de ahí, de los de ahí del grupo pastoral, y que no vas? Y que no sé? Entonces es difícil porque empiezas... Pues sí, ya te llega un trancazo también llega a ti, un trancazo. ¿No? Llega un trancazo en el sentido de que casi le dices, oye, pues discúlpame mamacita, pero pues yo estoy haciendo mi carrera acá, ¿no? No puedo atenderte a ti, o qué quieres que deje todo lo que está. Porque uno quiere servir al Señor de corazón, bro. Claro, entiendo. Uno quiere servir al corazón, al Señor. Y más por el tiempo que ya... Y ya un chorro, ¿no? Y además... Fuera pues, un año, ¿no? Fue un año. Si fuera un año, pues dirías, justificarías a lo mejor, pero ya es todo un tiempo, toda una vida. Y mi esposa estaba pues deprimida. Y en ese sentido... Pero le dije, bueno, Dios, o sea, como que pues, también me quedaba muy claro, pues primero la esposa y después el ministerio, ¿no? Claro. Incluso después todo lo demás, o sea, primero el Señor, después la mujer y
la familia y todo, ¿no? Pero entonces como que era una prioridad y dije, Dios, pues ¿qué onda? ¿Ya llegó el momento? Y Dios me dijo, pues sí. Ya sabes, cuando hablamos de que Dios me dijo, cualquiera puede decir, ay, ¿cómo Dios te dijo? No sé qué. Bueno, pues básicamente Dios pone convicciones. Claro, así es. Dios pone convicciones en los corazones, o pequeño paréntesis, ¿no? O sea, Dios pone convicciones en los corazones. Sí, incluso Dios, cuando tú lees la Biblia, pone una convicción de que eso que está diciendo es para ti. Claro. Incluso al principio, cuando empiezas a leer la Biblia, pone una convicción de que lo que estás leyendo es palabra de Dios. Claro, así es. Sin esa convicción, la gente podría leer la Biblia y no pasaría nada. Exacto. ¿No? Le valdría gorro, como 1000 personas han leído la Biblia y no no hay hay nada nada, para porque Dios no pone una convicción. Claro, así es. Entonces, Dios me dio un versículo y además puso una convicción en mi corazón de que sí, Que era ya es tiempo. A eso me refiero cuando dice, claro. Dios me dijo, ya es tiempo. ¿No? Y bueno, dije, ok, ya. Hablé con mi esposa y mi esposa, de verdad, o sea, suena feo y es triste. A veces hasta es un zape. Cada vez que lo cuento vuelve a ser un zape para mí, pero hasta le regresó la sonrisa. Es como, pues, qué chido que nos vamos. No debería ser así. Sí, sí, claro. Así no deberían ser las cosas. No debería uno estar triste por su iglesia y nada que ver, pero un poco platicando, mi querido Pedro, como comentábamos hace ratito, pues los tiempos cambian. ¿No? Hay ciclos. ¿no? Hay ciclos y el ciclo nos estaba llevando a otro lado y dejé que el Señor pusiera las cosas, que dejara que el río llevara su propio cauce. Sí. Y tal cual, pues llegó la situación en donde pues salí de la iglesia. ¿No? Es triste, pero ¿y por qué me lanzo a contar todo esto? Porque tiene mucho que ver, creo yo, con esto del concepto de 7001. Claro. La gente a veces sale de la iglesia y a veces sale lastimada. Sí, sí. En algún momento, en una conferencia que yo di ahí, en un taller de las conferencias que se organizaban, lanzaron una pregunta. Ya después con un amigo, recapitulando, me dijo, oye, yo me acuerdo que una vez te preguntamos algo. Y una de las preguntas es, ¿qué razón puede haber para salir de una iglesia? Okay. Yo me acuerdo y le dije, ¿y qué te respondí, bro? No sé porque no me acordaba. Sí. ¿Qué fue lo que te dije, bro? Ajá. Estaba con otro pastor, estábamos entre los dos preguntando y respondiendo las preguntas y nos echamos la bolita y no sé qué. Pero básicamente nuestra respuesta fue como, pues sí, hay mala doctrina, ¿no? Oh, yeah. Pero ahora me doy cuenta que la verdad, tristemente, hablando en plata, dicen por ahí, ¿no? La principal razón por la que se sale la gente de una iglesia es cuando una autoridad se corrompe. Generalmente es eso. A veces es mínima la gente que se sale porque las doctrinas son malas y se vale, está bien, y a veces ni siquiera es que están mal, simplemente no estás de acuerdo en cierto tipo de liturgias o cierto tipo de interpretaciones. Pero la triste realidad es que la mayoría de la gente sale, bueno, ya después me di cuenta, porque la autoridad se corrompe y abusan de las ovejas. Hay como cierto uso de lo que es la plataforma ministerial para el control. Está complicado eso, sí, para el control totalmente. Sí, y bueno, yo lo digo porque igual 7001 nos ha tocado platicar sobre estas experiencias. Y yo no sé por qué este común denominador de este tiempo, pero me atrevo a decir que es Dios quien está como motivando este sentir. ¿Por qué? Porque de repente ves a un montón de gente que ha estado muy activo en ciertos círculos ministeriales y de repente están fuera. Pero en ese proceso, pues todos pasamos en donde decimos, bueno, pues ¿por qué? Si yo antes estaba muy, muy casado con la idea de permanecer y de repente yo me fui fuera.
pero tienes forzosamente que mirar otra vez a la palabra y qué dice, qué te dice el Señor, como hace un momento tú me decías, ¿no? Crear una convicción de lo que Dios dice en tu caso en particular, ¿no? En mi caso, pues hay cierta situación, cierta semejanza en ese sentido de que, pues, hay un proceso en donde, pues, definitivamente dices, bueno, o permaneces ahí y permaneces como es cuadrada la institución y te casas con esa idea y aunque sientas que ya no es tu lugar y permanezcas y digas, no, pues es que aquí el Señor me tiene y me debe tener ahí, o dices, bueno, mejor salgo a respirar. Sí. En el caso cuando tú dices que tú comentaste con tu esposa y que sonríe, como dices, no debe ser así. Sin embargo, yo estoy seguro que hay mucha gente que ha pasado ese proceso. Entonces, ¿qué hay para esa gente? Este espacio ha sido creado precisamente para eso, para transmitir un mensaje. No un mensaje como de rebeldía o de, oye, vamos a hacer una revolución en contra de nuestros... Yo amo a mis pastores, yo amo a la iglesia, porque la iglesia es la manifestación del Señor en sí. Es una bendición que podamos contar con ello. Pero hoy en día estoy convencido que Dios está llamando a mucha gente fuera de esas cuatro paredes para servirle en otras áreas que quizá nunca podíamos llegar con nuestro ministerio detrás de un púlpito o detrás del grupo en el cual estábamos, ¿no? Entonces, para poder ir en esta misma línea, yo creo que Dios está utilizando los tiempos, las circunstancias, incluso aquellas cosas un poco complejas y complicadas, como para incomodar a cierto grupo y salte, vete. Ajá. Aunque no lo entiendas en este momento, pero me vas a entender después y me vas a dar las gracias, me vas a adorar, me vas a honrar porque vas a decir, era del Señor, ¿no? Es interesante, una de las cosas es que uno no se da cuenta cuando está adentro. Sí, totalmente. ¿Tocas eso? Entonces, cuando estás adentro y te dicen, sales como, no, jamás, bro. No hay que ver, de hecho, los que están afuera están mal, bro. No, o sea, como que... Y es un proceso muy extraño que cuando sales y lo ves hacia atrás, no a la manera de la esposa de Lot ni nada, ¿no? No, pero cuando lo ves desde fuera es como de, ¿neta? ¿Así estaba? Sí. ¿Así era? A mí me pasó. Sí, claro. O sea, porque ya después como que hablé con ciertas personas de cosas que me pasaron y me dijeron, bro, ay, sí, ¿por qué no me dijiste cuando estabas adentro? ¿No? Y es como de verdad te pregunto que no lo ves. Bro. Es raro, es extraño, pero... ¿Y por qué digo esto? Porque es como una especie de invitación de, ya sé, suena muy confrontante o, ¿cómo decirlo? Suena muy... como que confronta esta idea de decir sal, porque no vemos lo que está afuera, pero lo que puedo decir es que afuera hay otra perspectiva, en serio hay otra perspectiva, en serio hay otra perspectiva. Entonces, a veces no es tan el rollo de que los de afuera están mal, ¿no? Es como de, no tengas tanto miedo porque te prometo que lo vas a hacer diferente y va a ayudar. Y precisamente este tema que acabas de tocar, la pregunta, ¿ministra el Señor afuera? ¿Ministra el Señor afuera? ¿Te enseña el Señor afuera? ¿Qué es tu experiencia? No, es que es una, mira, las coronas que le damos al Señor están hechas del mismo oro. ¿Topas? Claro. No hay unas de latón así o de así de, no. Toda corona que va al Señor está hecha del mismo oro y no importa dónde la consigas, bro. Si es en un púlpito o es lavando los trastes. Vale lo mismo delante del Señor. De hecho, hay muchos delante de un púlpito, o mejor dicho, detrás de un púlpito, que no están consiguiendo nada, bro. Y hay muchas personas calladamente que están ganando muchas coronas para el Señor. Entonces, afuera, mira, nosotros somos la iglesia. Y es una cosa que está muy interesante, es que son muchas coreas, muchos temas los que estamos apenas medio rozando, ¿no? Sí, te entiendo, total. Pero la iglesia somos nosotros, bro. La iglesia somos nosotros, somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Yo tengo una idea ahí medio complicada que no he terminado de aterrizar. Sí. Que en este sentido les pido que no me lo tomen en cuenta. Claro.
porque es una idea que todavía ni siquiera tengo clara, pero a mí se me hace muy raro esta idea de cuando se divide la iglesia, este concepto de me dividieron la iglesia. Oh. Se me hace raro en qué sentido, porque pues la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo no está dividido. O sea, no es como de que o sea, ya cuando aquí es una iglesia y al separarse y se hace la mitad, se parte en dos, ¿se dividió la iglesia? Pues no, porque las dos son la iglesia. Claro. ¿Topas? Entonces, cuando ves en la Biblia la división de iglesias, es gente que está tratando de apartar de Cristo a las ovejas. Sí, sí, sí. Y Ahí sí hay ahí sí ajá, hay ese concepto claro. de estar, pues sí, pero apartar de Cristo a las ovejas o los lobos es eso, ¿no? Apartar de Cristo. Sí, existe este tema de no edificar sobre fundamento ajeno, lo decía Pablo en Corintios. Por eso digo, no, y evidentemente hay modos de salir y todo el chiste de la unión y la comunión y sí, dividir una iglesia y todo eso. Pero también existen ciertos conceptos que nos hacen estar apresados a algo que tal vez no es tan cierto como eso. O sea, como si se divide una iglesia, más bien pregúntate, oye, bro, ¿por qué la mitad de las personas no tiene una fidelidad real al pastor? Porque la institución pastoral, otra de las cosas que yo platicaba, insisto, les pido una disculpa, estoy pasando por todo un proceso, bro, no tiene mucho que esto está sucediendo. Que esta mesa desde un principio dijimos, no, aquí vamos a venir así como No, discúlpenme. No, pero lo que estoy tratando de decir es que como que alguien me decía, oye, ¿y qué onda con lo del pastorado y todo eso, no? Pero lo que sucede es que hay una fidelidad institucional, claro, que no es fuerte. Y hay una fidelidad natural que es inquebrantable, me parece. O sea, cuando un pastor es tu pastor institucional, no es tu pastor, no hay una fidelidad real. Sí, entiendo. Cuando una persona naturalmente, o sea, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en una iglesia grande como la que yo estaba, ¿no? En una iglesia grande, pues el pastor no puede pastorear a 3,000 personas, bro. No está diseñado para eso el pastorado. Pero sí es un pastor institucional. Entonces tienes que, el pastor, ¿no? El pastor, y le merezco respeto al título de pastor, que no del todo está mal, pero no es tan funcional. Pero ¿qué resulta? Que el hermano que te lleva a la iglesia, que te habla, que te está coachando con genuino interés, que de una manera natural está ejerciendo el don del Señor en su vida y a través de él está siendo ministrado. Ahí se genera una fidelidad natural. ¿Cuál va a ser más fuerte? Si corren al hermano que todo el tiempo te estuvo ministrando, queriendo, amando genuinamente, porque está en desacuerdo con el pastor institucional, ¿qué fidelidad va a prevalecer? Claro. Pues la respuesta es obvia. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, esta iglesia institucional es deficiente. ¿Me explico? Y estamos encerrados, porque cuando sacan a esta persona que te amaba, te cuidaba, vas a ir con él. ¿Me explico? Tu fidelidad va a estar ahí, bro, porque él ejerció el pastorado de manera natural que el Señor puso de él sobre ti. Entonces, ¿por qué te digo esto? Un poco respondiendo a esta idea de ¿solo es adentro de la iglesia? Ok, define qué es la iglesia para empezar. Sí. ¿Topas? O sea, son 4 paredes, no son todo esto. O sea, otra vez, hay un amigo que me decía, Isaac, ¿en qué momento dejamos de atender el id y hacer discípulos a todas las naciones? ¿En qué momento fue de id, siéntate en una iglesia y hasta que alguien te diga que puedes hacer un discípulo, lo haces? ¿En qué momento corrompimos la palabra del Señor que decía, ve y enséñales de mí? ¿Quién eres? No importa quién seas, eres mi hijo, tienes mi espíritu, te he comprado, eres iglesia, ve y alcanza a otros y discípulalos, ¿no? No quiero obviar, ¿no?, todo el proceso que tiene una persona de conocer y entender las escrituras. No quiero obviarlo. Entiendo, o sea, sí, tienen un proceso y si te están siendo pastoreados y todo. Claro. Pero de eso a institucionalizar que una persona pueda discipular, evangelizar, amar, servir con el permiso, cuando el Señor ya me dio el permiso, no solo me dio el permiso, bro,
Me dio el encargo, bro. O sea, no solo me dio el permiso, sino me lo sí, endosó, bro. Que lo tengo que hacer, ¿me explico? Claro. Entonces, ¿se puede servir fuera de la iglesia? De hecho, no manches, o sea... Yo te lo decía con mucha intención, ¿no? Porque hoy en día yo siento que estamos en ese punto en donde forzosamente el Señor nos está llamando a redefinir este concepto de la iglesia. Completamente. A redefinir este concepto del servicio, a redefinir las estrategias que tiene que usar la iglesia. Estarás muy de acuerdo que hoy en día tú volteas a donde quiera y el mundo ha estado acelerado, aún a través de la pandemia está acelerado. No, la pandemia lo ha catalizado para crecerlo, crecer. Ah, sí, totalmente, y esto está así. Entonces, cuando tú tienes un concepto de la iglesia, como aquella iglesita en donde estás, en donde están casados plenamente con una forma institucionalizada de cómo servir al Señor y de cómo hacer, y cuando te dicen, sabes que si tú te sales de este cuadro, pero casi te condenan, ¿no? Casi te dicen, no, pues sabes que definitivamente te va a ir muy mal, te va a ir, pero de la patada si tú te sales de aquí. Entonces, hay mucha gente que se casa con esa idea y dice, no, pues no. Entonces mi idea de servir, tengo que buscar a ver dónde, qué hacer. Yo sé que hay muchos maestros, profesores, docentes, doctores, enfermeras, licenciados, abogados, tanta cosa en la iglesia, pero tienen que encontrar algún rinconcito en donde, pues, bueno, pintar alguna pared o hacer algo para sentir dentro de sí mismos que están sirviendo al Señor, pero dentro de ese cuadro, porque si se salen, ya están fuera de... Cuando hay mucho potencial, o sea, definitivamente que yo, en lo personal, yo digo, qué barbaridad, qué potencial tenemos en la iglesia. Gente con perfiles distintos, diferentes, que podemos decir, ¿sabes qué? Aquí la iglesia solo es una iglesia en donde te capacitas, en donde vienes a agarra fuerzas y ve donde estés, lleva. Eso sería totalmente un concepto revolucionario, ¿no? Es que, ¿sabes que hay este viejo dicho? Y para un poco te doy toda la razón. Hay un dicho que dice: los hombres buscan, ¿te acuerdas? Los hombres buscan mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres, porque el método de Dios es el hombre. Está buenísimo, lo voy a repetir. Los hombres buscan mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres, porque el método de Dios son los hombres. Entonces, lo que quiero decir es que a veces nos casamos con los métodos que funcionaron sin darnos cuenta, y no podemos criticar esos métodos que funcionaron, porque incluso los historiadores te lo decían, no podemos juzgar la historia a la luz de nuestro presente. Claro, definitivamente, ¿no? Sería ilógico. Sería ilógico. O sea, entonces hubo tiempos en donde las iglesias así sirvió, que hicieron crecer la gente, hicieron crecer el cristianismo, pero comparto contigo. Creo que ese modelo está siendo ya obsoleto y está haciéndose pesado, en donde la gente está dejando de servir genuinamente al Señor, ¿no? Entonces, donde creo que Dios, por ahí escuché a un amigo decir también, creo que Dios está volviendo a llamar a iglesias en casas. Por ejemplo, creo que las iglesias grandes están empezando a tambalearse. Probablemente necesitan iglesias más pequeñas, y un poco lo que comentábamos, se necesita que la gente tenga aventuras de fe, y no somos nadie para coartar las aventuras de fe de las personas. No somos nadie para cuartearlas. Imagínate a Abraham, ¿no? En ese sentido, ¿no? De cuando el Señor le dice, ve, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra. Tuvo que aceptar que Dios le estaba llamando a una aventura de fe. Totalmente. Y no lo fue. Definitivamente, por eso se le llama el padre de la fe. Sí, totalmente. ¿No? Y ahora, hoy en día, yo veo que este mismo concepto, esta misma idea del Señor está como con una voz mucho más fuerte. Yo lo siento por mi vida, lo siento por aquellos quienes hemos entrevistado aquí, por aquellos quienes conocemos y que van a venir aquí. ¿Por qué? Porque siento que el Señor está urgiendo a la iglesia a salir de sus modelos tradicionales. Aquellos modelos que, como tú bien dices, mis respetos, y honro
a aquellos que han trabajado en esos modelos y han tenido éxito en el pasado. Bendito sea el Señor por ello. Agradezco a Dios porque algunos de nosotros somos resultado de eso. Sí, somos el fruto de eso. Sí, sí, pero hoy en día forzosamente tenemos que migrar a nuevos modelos, a nuevas estrategias. ¿Y esto quiere decir que traicionamos a la palabra? No, al contrario, vamos también conforme a la palabra, porque si nos casamos con una institución, una forma de hacer las cosas, pues nos empezamos a secar, nos empezamos a ser muy fariseos, nos empezamos a sentir como con capacidad de juzgar. No, es que eso es muy nuevo y eso como que genera desconfianza. Y eso lo que tú estás haciendo, eso de los podcasts, eso de generar 7001, eso es muy del diablo, eso déjalo. y puede ser así, gente que diga, pues eso no es servir. Pero nosotros hemos obedecido y queremos seguir escuchando la voz fresca del Señor. Totalmente. Y en alguna ocasión yo te escuché decir a ti que Dios no nos permita nunca condenar a una generación que viene y que está escuchando la voz fresca del Señor. Sí, no. Que Dios nos permita a poder impulsarlos, apoyarlos, Sí. amarlos. Es que es eso, bro. Sí. Es que lo que tenemos que hacer es el clásico ejemplo del papá que quiere que las cosas se hagan como que él quiere, ¿no? Y el chavo es como, no, que ver, o sea, yo quiero vivir mi vida, ¿no? Sí, sí. Hay un versículo en Romanos, ¿no? 14, si no mal recuerdo, que dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? O los discípulos, oye, este está sacando demonios, pero no anda con nosotros, ¿eh? Es como, pero ya se lo prohibimos, no te preocupes. Es como de Jesús, como, hello, ¿de quién me hablas, bro? Oye, Ya se lo prohibimos. O sea, nada que ver. Bueno, entonces esto ya se repetía en ese entonces. Todo el tiempo. Pues sí, es como la idea de decir, institucionalizar la fe. Sí. Institucionalizar la fe. La fe no es la iglesia no es la estructura. No, definitivamente. No, la iglesia no es la estructura. Y en algún momento creímos que la iglesia es la estructura y no, la iglesia es la comunión en Cristo entre los hermanos. Eso es, bro. Sí, por eso es tiempo de redefinir eso. Y forzosamente, cuando das este tema, forzosamente vas a incomodar. Forzosamente, Pues sí. Mucha gente va a decir, no, pues estos están, pero súper perdidos. Es que sí. Pero les amamos. En lo personal, yo he llegado a un tiempo, una convicción a decir, bueno, yo he tenido que aceptar que para caminar con el Señor de manera fresca, tengo que estar también prevenido con esto. O sea, porque hay mucha gente que te va a enseñar a amarlos a la fuerza. O sea, el Señor te va a enseñar a amarlos. O sea, porque va a ser difícil. Porque tienen otras ideas, unas ideas pues quizá, como tú dices, pues están casados con alguna forma, con alguna institución y piensan que es la única forma autorizada por Dios y bendecida por Dios para hacer lo que debes de hacer, ¿no? Pero en este caso, yo creo que firmemente, de verdad, lo repito, Dios está llamando a su iglesia a reconsiderar esos modelos, Sí. a reconsiderar las formas, a poder sentir su dirección más fresca. Hoy en día, a través de una empresa, a través de lo que tú haces en tu trabajo, donde sales, donde vas, debes llevar la sal, Sí, debes llevar la totalmente. luz, ¿no? Mira, yo lo que creo es, habrá modelos que funcionen, incluso, no sé, por decir un ejemplo, estos que podríamos estar criticando en donde, todo el tiempo tengo que llegar con, o sea, ya me van a criticar y todo, pero pues bueno, también tienen que entenderlo, bro. Pues, o sea, obviamente estos modelos en donde llegas con una corbata y con un saco, pues tampoco están ciegos mis hermanos, tampoco los hermanos, no sé, los hermanos, y déjenme terminar el comentario, por favor. O sea, los hermanos bautistas que llegan con un saco, con una corbata, muy respetable y todo, pero no están ciegos. Y obviamente se dan cuenta que mucho sector rechaza eso. O sea, bro, no es cosa del otro mundo. Los que lo rechazan podrán estar bien, podrán estar mal, no sé qué. El hecho es que hay mucha gente que lo rechaza. ¿No? Y ya, se acabó. ¿No? De hecho, hasta definitivamente el ir con una corbata, el ir con un saco, definitivamente es una demarcación. Sí. Y ya. Delimitas. Están delimitando. Él lo está diciendo al adrede.
Sí, ya, o sea, pues reconócelo y ya. Yo estoy delimitándolo adrede. Está bien, porque tú quieres que la gente te vaya así, tienes tus razones. Está bien, pero no me vengas a decir que no va a causar en algún sector de la juventud específicamente o de las personas, no va a causar una especie de rechazo, repudio natural. Es como si llega así el skate, así con su patineta y se va a meter a una convención de pura gente con traje. No va a hacerlo, bro. No, Pues no, no porque- va más allá de si Sí, están así predicando a Dios o si están haciendo Herbalife, con todo respeto. O sea, va más allá de eso, ¿no? No importa, simplemente es una demarcación que se da y ya. Bueno, pues esos que andan con sus sacos funcionan y alcanzan a cierto sector. ¿No? Dios los alcanza, Dios los usa y alcanza al chavito que siempre ha querido vestirse bien trajeado y encuentra un propósito superior al traje. ¿Cuál es el propósito superior? Agradar a Dios. Perfecto. Bien. Amén, gloria a Dios. Que tu traje no traiga ni una arruga, bro. Para gloria de Dios. La verdad, y ya, está bien. Pero no todas las iglesias pueden ser igual y lo que está bien chafa es que condenemos a las otras. Claro, así es. Es que lo que está horrible es que digamos, no, este vato como no trae así sacos, es del diablo, bro. O el otro, ¿no? Que por como estos traen sacos, están siendo usados por el diablo. No, somos hermanos, somos iglesia, bro. Pero sí creo, mi querido Pedro, que en este momento hay una iglesia que está medio perdida. O sea, en que perdón, tal vez no me expliqué, no perdida en el sentido perdida del Señor, sino que una iglesia, un modelo de iglesia que se ha abandonado, muy probablemente, que es esta iglesia chica, casera, no institucional. Y creo que Dios está diciendo, oigan, yo usaba esa iglesia también muy fuertemente y se ha apagado. A eso me refiero. Yo usaba este tipo de comunión y yo veo que ya no hay este tipo de comunión y no diría la necesito porque el Señor no necesita nada, pero la quiero también. También expresa mi gloria y va a alcanzar cosas. Entonces, otra vez, hay incluso una misma iglesia, un tiempo puede servir un método y puede ser próspero, Totalmente de acuerdo. pero aferrarte a eso ya no seguirá la voz del Señor. Claro. Entonces, yo solo eso, o sea, no somos nadie para juzgar al criado ajeno. No somos nadie para juzgar al criado ajeno. Para el Señor se mantiene de pie. Y si cae, para el Señor cae. Pero poderoso es el Señor para mantenerlos en pie y levantarlos. Entonces que te vengan a decir, tú ya te saliste del molde, estás perdido, te vas a ir, nada que ver. Sigues siendo iglesia, sigues sirviendo al Señor con tus dones y con tus talentos y con la llenura de tu Espíritu Santo en tu vida diaria. Sigues sirviéndola. Y también concuerdo en que yo creo que sí hay una iglesia olvidada. Más que perdida, sería como olvidada. Y creo que Dios está levantándola. Comparto esa idea contigo. Creo que Dios está compartiendo esa idea de no tan institucional, una cosa más orgánica. Claro, sí. Yo estoy muy de acuerdo y fíjate que he pasado por ese proceso. Yo digo que he pasado porque ha habido todo un proceso en mi vida, ¿no? Para entender este cambio y para batallar y luchar contra mí mismo en cuanto a ideas de, no, pues es que estás haciendo mal, ya te saliste de la iglesia, ya no asistes, ya no vas los domingos, los lunes, los miércoles. Híjole, era un tema de conflicto, ¿no? Conflictivo dentro de mí, pero que tuvo que tener un proceso. Y yo en pláticas fuera del aire te comentaba que en alguna ocasión yo le decía a mi esposa, oye, yo necesito como que ese alimento del Señor, lo extraño, ¿no? O sea, de verdad, yo extraño como ser ministrado por el Señor, la verdad. Y créeme, o sea, no lo invento, definitivamente. Han llegado personas ajenas que han traído el alimento, y no me refiero al alimento material, espiritual. Cuervos, como pudiera ser con Elías. Y el Señor me ha quebrantado ahí. Y digo, oye, pero mira, yo te amo, te sigo amando, pero quiero que hagas despertar en ti el espíritu de mi palabra. Por eso
este concepto, yo te dije de un principio, no está casado con ninguna institución. Y no es que estemos como muy resentidos de la iglesia. No, definitivamente que no. Lejos de ahí. Pero sí no estamos casados con ese tema pues, que alguien nos controle y diga, ¿sabes qué? Aquí vas a venir y vas a decir esto. Si dices lo otro, estás vetado. Ajá. No, aquí vamos a venir así. Sí. Con nuestras luchas internas, porque todos pasamos por las luchas internas y las luchas, todo esto, pero vamos a ser francos, estamos en una línea en donde no queremos perder la brújula, donde queremos llegar a la meta, ¿no? Claro. Abrimos nuestro corazón, expresamos y decimos sobre nuestras luchas, nuestras batallas, somos humanos, pero aún así, como decía alguien aquí en esta mesa precisamente hace unos días atrás, decía, no, es que aquí debemos de apoyarnos, debemos de ser diferente a lo que normalmente conocemos a la iglesia, porque cuando en un lugar, en la iglesia, falla alguien, pues el tiro de gracia le da a los mismos compañeros, ¿no? Ya, ahí quedó, ya no tienes remedio, ya te perdiste, bye bye, goodbye, ya, no más, ¿no? En el mejor de los casos, pues te relegan a un lugar en rincón ahí y ahí quédate, ¿no? Y ya. Y ¿sabes qué? Creo que eso es uno de los problemas. Yo no sé, aquí voy a decir una idea medio utópica. Creo que eso no pasaría si fuera una iglesia chiquita. Sí. O sea, si son 4 personas y una cae en pecado, pues necesitan al otro, ¿no? Pues, bro, no la vas a correr, bro. Claro. ¿Me explico? Porque es algo personal. Sí, es cierto. A eso me refiero con que probablemente, pues sí, hay una iglesia que está perdida, ¿no? O sea, olvidada, mejor dicho, ¿no? O sea, cuando mira, la Odisea, que es la 7ª carta en la Apocalipsis, describe una iglesia así, grande, llena de riqueza. Porque además, las iglesias grandes tienen mucho dinero, bro. Sí, es cierto. La verdad, se bro. mueve mucho. Mucho dinero, bro. Aunque no quieras, o sea, si es grande, una iglesia chiquita, pues sí tiene dinero. Una iglesia grande jala mucho. La verdad, bro. No es neto, o sea, hablando en plata. Y claro. No es que eso esté mal, y no es que... No. Decían por ahí, el problema no es tener dinero en el bolsillo, el problema es tener dinero en el corazón. Ese es el problema. Pero bueno, entonces tampoco es que esté mal que tengan dinero. O sea, es natural, si hay mucha gente, hay mucho dinero. Pero describe la Odisea que ese problema de sentirse rica tiene mucho más que ver con estas mega iglesias. Ok, claro. Donde no puedes pastorear a 10,000 personas. ¿Qué es eso, bro? Eso no es un pastoreo. O sea, Jesús escogió a 12, bro. ¿Cómo? ¿No? El modelo de la iglesia. Sí, o sea, en ese sentido, creo que a veces tenemos que voltear y decir, ok, a eso es a lo que me refiero, con que creo que puede haber una iglesia que está olvidada, que es como de, hey, hagamos iglesia pequeña. Claro. Porque así no, ya se cree el pastor, son 3, bro. Que sí, que son 3 vatos y ya, o sea que por más que te creas el pastor de qué, de 3 compas, no tiene nada que ver, ¿no? O si uno cae en pecado, pues los otros se van a doler genuinamente y no lo van a rechazar como, este ya cayó en pecado, ya no lo... No, pues bro, somos 4, bro. ¿Qué hacemos? A ver, los 3 le echamos un montón al otro. Sí, claro. Entonces, otra vez, no estoy casándome con un modelo, porque, insisto, los modelos, los hombres buscan los modelos, Dios busca a los hombres. Pero creo que hay muchas cositas. O sea, ¿cómo te lo explico? Yo creo que, así se lo explicaba alguna vez un amigo. Una iglesia grande tiene un abanico pequeño de efectividad, o como decir, un rango pequeño de efectividad. Okay, una iglesia grande puede ser efectiva, pero en un rango pequeño. Claro. Una iglesia chiquita tiene un rango mucho más amplio de efectividad. Claro, porque utilizas más los recursos. Utilizas las personas, se sienten más acogidas, claro. Los dones espirituales están siendo, digamos que pueden florecer. Le metes nitro, algo así, claro. ¿no? Como al coche le metes nitro, que ¡pum! ¿no? Así, si solamente hay 3, 4 personas, pues las 3, 4 personas están ministrándose entre ellas. Entonces creo que las iglesias pequeñas tienen mayor rango de efectividad. Excelente. Y las iglesias grandes sí tienen un rango de efectividad, pero creo que es pequeño. Claro. De tal manera que si te sales tantito, ya estás haciendo una iglesia fría, una iglesia institucional, totalmente. Una iglesia religiosa, una iglesia en donde nadie me habla. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, no estoy diciendo que las iglesias grandes no funcionan.
solamente creo que las iglesias pequeñas, familiares, y no de que mi familia nada más, sino que se siente una verdadera Y familiaridad. ahí entra una reflexión muy, muy, muy propia de lo que es este concepto, ¿no? Porque puede haber gente que nos esté viendo y diga, no, pues es que yo anhelo ser esa mega iglesia, ¿no? Ese grupo que, pues yo lo veo, pues en su estructura es un gigante, ¿no? ¿Qué cosas no hará? No, pero contrario a esto, lo que tú nos estás haciendo, invitando a la reflexión, es precisamente eso. Y totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el tema de que tengas un grupo reducido, pues que se potencia la comunión entre unos con otros, ¿no? Puedes conocerle, apoyarle, pues donde sea una amistad genuina se puede construir, se puede potenciar los dones, como tú dices, pero muchas cosas, ahí todos los engranes comienzan a funcionar. A funcionar, chiquito, sí. sí. Pero fíjate que eso incluso se ha viciado, porque hay muchas iglesias chiquitas que se sienten muy grandes, entonces copian los modelos de las iglesias, mega iglesias, y dicen, no, pues aquí, no debemos de mezclarnos unos con otros, y así. Híjole, no, es que son muchas cosas Te entiendo. que vienen a viciar a estos modelos que pudieran funcionar orgánicamente así. Es que a lo mejor esas iglesias chiquitas están otra vez, creen que la iglesia es el modelo y están apuntando a ser grandes. Sí, cuando es sí, como sí, de, sí. pues, ¿para qué quieres ser grande? O sea, ¿qué Por caso eso, tiene? yo te digo que hay iglesias chiquitas que se centran, por ejemplo, no vamos a ofender, pero hay iglesias mega chiquitas A lo mejor que sí. todos sus recursos A lo mejor sí ofendemos. los invierten para crear un megatemplo. O sea, un megatemplo, pues bueno, pues a lo mejor si su idea es juntar a los dos pueblos, tres pueblos ahí, pues a lo mejor sí, pero Pero primero júntalos, ¿no? Híjole, Sí, no, primero pues sí, yo júntalos. pienso que sí. O sea, sí, es muy chistoso eso, que así dos, tres, así una iglesia chiquita Ajá. y se desviven por un proyecto que pues tal vez Dios no les dio, porque la iglesia es la comunión. claro. La iglesia es la relación. Imagínate de los si humanos. fortalecieran esto de la comunión, fortaleciéramos esto de la ayuda externa, cosa que se ha platicado mucho en esto, porque hemos tenido gente que ha tenido pues esa inquietud, ¿no? De apoyar a otros, de hacer obra social y todo eso. Decían, bueno, si esos recursos de hacer megatemplos, ¿no? Los pudiéramos invertir en la ayuda al prójimo, los pudiéramos invertir en apoyar a aquel que lo necesita, otra cosa sería. Sí, no, por supuesto. Y otra vez, no estamos intentando descubrir, ¿cómo decía mi mamá? El No decía, negro. ajá, el agua tibia, ¿no? O sea, vamos a descubrir el agua tibia. No, o sea, y probablemente eso que está chiquito va a crecer y va a enfrentarse a problemas y Sí. todo tiene problemas. Ajá. Otra vez, sí, pero otra vez, ¿cuál es el tiempo en el que estamos viviendo? ¿Cuál es el momento que Dios te está llamando? O sea, que aquí busca al Señor, escucha la voz del Señor, escucha la voz del Señor. Yo sí creo que, como tú dices, mi querido Pedro, no venimos aquí a criticar la iglesia. Yo no soy de los que comparten, no estamos criticando la iglesia, como bien lo dices, columna y baluarte de la verdad, la expresión de la gloria de Jesucristo en la tierra. Pues, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, Entonces, en ese sentido, no queremos como más que decir, se ha hecho un concepto en donde ya, de iglesia, se ha hecho un concepto de iglesia donde ya cuesta trabajo servir afuera, hacer iglesias chiquitas, en donde cuesta trabajo, donde hay pensar un poco un diferente. poco diferente, en donde si piensas diferente te tildan de carnal o de vanaglorioso. Es como, no tendría que ser eso. Sí, claro. No, o sea, la iglesia, otra vez, es la iglesia del Señor. Es de la iglesia del Señor. O sea, jamás estamos contra ella, la amamos. Tú le dices, somos la iglesia. Somos, exactamente. Pero hoy en día, si tal vez comparto contigo este pensamiento, el concepto de iglesia, incluso dentro del cristianismo, ha hecho que la sencilla comunión sea difícil. Y eso no está bien. Tremendo. ¿No? Eso es tremendo, Que la verdad. sencilla comunión no sea fácil. Imagínate que eso esté pasando en la iglesia, que debe forzosamente, una de sus características ser eso, la comunión.
Y metemos cosas que lo hacen difícil. Sí. Lo hacen difícil. Burocratizamos las relaciones. Las institucionalizamos, las reprimimos las Sí, relaciones. sí. ¿no? Ajá. O sea, Opacamos iniciativas. opacamos Sí, iniciativas. Ese tema. O sea, yo digo, si un compa llega y dice, oye, quiero ser oye, pastor, yo quiero ser pastor. Adelante, bro. Te envío, o sea, predicas y déjame hablar por ti en lo que puedo apoyarte. ¿no? Quiero irme a poner una iglesia. Gloria a Dios. Sí. No. A ver, tú, ¿qué estudios tienes? Otra vez, esa idea de institucionalizar el ir y hacer discípulos. ¿En qué momento tenemos que pedir permiso para hacer discípulos? Y ya nos dieron el permiso. Y la gran comisión de ir y hacer discípulos. Wow. En realidad, yo siento que esta plática está sacando muchos temas que bien no los vamos a concluir, ¿no? en esta conversación, pero temas que invitan a la reflexión. Temas que invitan a la reflexión. Y como hemos dicho, no es importante, nosotros no queremos como que invitar a la reflexión, una reflexión muy superficial. No, una reflexión que vaya en un proceso. Que vaya en un proceso de consultarle al Señor. Claro. Ver la palabra. Sí. Y cada situación que esté pasando nuestro público que nos ve, que nos oye, cada situación que esté pasando en su iglesia, en su hogar, tiene sus propias características, pero estas tienen que ser consultadas con el Señor, pero tienen también que ser conciliadas con el tiempo actual también, forzosamente. ¿Por qué? Porque si tú quieres vivir como un tema del pasado, tendrás que enfrentarte a mucha frustración, porque el pasado, pues es pasado, ya pasó. Ya está, ya. Y tú vas a... Es que los tiempos aquellos fueron muy buenos y así funcionaba y así se hacía y hoy todo es malo. Miren a esos chavos que andan ahí diciendo cosas sandeces y medio, ¿no? Y puede ser, ¿no? En algunas ocasiones. Este foro está... Bueno, este concepto está creado para esto mismo, para desafiar a la generación presente a crear contenido también. Crear contenido que sea así, conciliador. Claro. Somos embajadores de la paz también, en ese sentido. Sí. ¿Para qué? Para que podamos llevar la reflexión, para que podamos llevar la palabra, una palabra que consuele, una palabra que pueda ser como esa palabra que escucha Elías, ahí en el desierto, ahí debajo del arbusto. Oye, no estás solo. Cobra ánimo, mientras aliméntate, toma agüita y hay agua y todo, duerme, descansa. Hay ocasiones en donde el Señor nos consiente, nos mima. Y entonces dice, oye, no te sientas así, yo me he reservado, no te preocupes, ahí están los 7,000. Entonces, en este sentido, yo creo que detrás de ese monitor en donde nos están viendo, en su móvil, nos están escuchando, están los otros 7,000, que quizá no los conocemos, no los hemos visto, no los hemos saludado, pero queremos decir, somos esa iglesia. Somos esa iglesia que el Señor nos ha llamado para estar en este tiempo actual. Es muy para interesante. Enfrentar. Yo no sé, ya tal vez no sé cuánto tiempo nos queda ni nada, pero... Aquí podemos seguir. Bueno, entonces, hablando de eso, porque es interesante lo que hablas con respecto a los tiempos. Y es una de las cosas que hablamos hace un poco, ¿no? O sea, ahorita estábamos hablando antes de entrar a la conversación, que la iglesia tiende a buscar la comodidad. Okay, claro. Y buscando esa comodidad, siempre quiere, o una gran parte de la iglesia quiere creer que no son los últimos tiempos. Sí, porque es cómodo, ¿no? Porque es cómodo. Cómodo, ajá. Entonces, si yo llego, nada más te voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que así sea. Sí. No digo que no, pero no, o sea, simplemente es un ejemplo y ya. Si yo te digo, hay un gobierno que está decididamente buscando tu destrucción. Ándale. Ay, no, ¿cómo crees? La interpretas con la óptica del conspiracionismo. Sí, exacto, es conspiranoico. Y a lo mejor, y sí, está bien, o sea, porque muchos conspiracionistas y todos se han equivocado. Sí, claro. Y nos hemos equivocado. Pero lo que hablábamos hace ratito es que si la Biblia te dijera, ok, tienes dos opciones,
Si tú llegaras y le dijeras, tengo dos opciones, o ver que todo el tiempo se va a acabar el mundo, o creer que se va a tardar. Y Biblia, ¿en cuál de las dos creo? Uf. La Biblia diría, Pues te obligaría a creerlo. cree que ya viene. Claro, O sea, así es. ¿A poco no es así el mensaje? Así Es el mensaje, o sea, si la Biblia te dice, ok, si vas a estar creyendo algo, cree que ya viene. Sí, claro. Cree Ajá, que ya se acabó. definitivamente. Ajá. Vive como Y si es que mañana muchos se acabara. sienten como con un sentido de culpa o un sentido de que, ay, la regué, dije que el Señor ya viene y ya está tardando. ¿No? Pero eso fue justamente lo que Pedro Exacto, rechazó. Ustedes que tienen por exactamente. tardanza Ajá. su regreso. Sí, no sí, es así tardanza, es. pero Ajá. ustedes ya se echaron la concha porque, mira, no ha llegado. Imagínate, si eso lo decían en el primer siglo, no regresa. Ahora imagínate, 2000 años. Sí, No, sí. pues ¿cuándo? Nos No, echamos pues a llevamos dormir, ¿no? 2000 años, Ajá. no ha pasado. Y yo sé, suena bonito que te digan, no, claro, el Señor ya viene. Pero en el corazón no lo crees, bro. Claro, ajá. Lo dices como para no quedar mal, bro. Pero en el corazón no lo crees. Exacto. Entonces, Cuando lo crees, te invita a cambiar tu forma de vida. Te impacta. Te impacta y dejas de estar como dices, Claro. ok, hay una guerra Te contra mí. incomoda también. Hay una guerra contra mí, hay alguien Sí. que desea mi destrucción, Ajá. el tiempo está bien cerca. Sí, ya, o sea, claro. ya, dejémonos de... Ajá. Entonces tienes que actuar en Exacto. consecuencia. Sí, Ajá. y eso, y te despierta. Claro. Y te despierta. Ahora, Entonces te urge, entonces aprovecho esta oportunidad para hacer esto, aprovecho esta oportunidad para pedir perdón, aprovecho esta Todo, oportunidad. todo. Híjole. y aquí Sí, va sí, la sí. pregunta, aquí va, eso es lo que iba, como para enlazar lo que hemos estado hablando. En unos tiempos así, una iglesia, ¿de qué tamaño funciona más? En una iglesia de últimos tiempos. Ay. Obvio, una Sí, iglesia claro. pequeña. Pues si hay un mundo que está en contra de ti, una iglesia grande no te va, o sea, va a estar condicionadísima. Sí, sí, sí. sí, ¿Topas? sí, totalmente. Entonces, cuando tú dices, tal vez no están dándose cuenta de los tiempos, yo genuinamente creo que el Señor ya viene. Y no lo digo así como de, claro, lo digo porque todo el mundo, todos los cristianos dicen que ya viene. No. Y si no lo dices, ay, qué carnal. No, No, ajá. lo digo genuinamente. Claro, De ajá. verdad creo que al Señor no le falta mucho en que regrese. ¿Ok? Y creo que en una iglesia, cuando el Señor regrese, o sea, solamente piensa en esto. Una iglesia perseguida funciona más una iglesia grande o una chica. Es obvia la respuesta. Claro. Entonces, a eso nos referimos. ¿Creemos que el Señor viene pronto? ¿Creemos que Dios está llamando a cerrar filas? Claro. Y probablemente en ese sentido está, tal vez es nuestro sentir, Pedro, el mío, no sé, está tratando de rescatar esa iglesia pequeña, local, Sí, sí, sí. que probablemente está olvidada. En todas estas Exacto, instituciones. ajá. ¿no? Y yo no sé si es tu percepción o es mi percepción o cómo captas tú, pero yo he visto cómo en estos tiempos, y no es solamente esta plática, sino las pláticas que hemos tenido ya con otros amigos, con otros hermanos en el ministerio, no solamente de este país, sino de otros países. De verdad he tenido la oportunidad y la dicha de conocer a otros hermanos en la fe de otros países, pero me ha tocado el Señor en este sentido de que hoy está como que urgiendo el Señor a este cambio de paradigma con líderes que han tenido, pues, bueno, yo te veo como un líder de la iglesia y así te conocí, así te considero, pero que han tenido como una trascendencia dentro de una institución, pero de repente el Señor les cambia, pum, la ruta, ¿no? De verdad, yo he tenido esa experiencia y sé que es una estrategia del Señor. Hoy estoy más que nunca, estoy convencido totalmente de esta estrategia del Señor, Claro. que viene a converger en 7001 precisamente porque no se forjó así nada más este concepto, sino por una serie de experiencias que vivimos de ciertas personas y dijimos, bueno, pues vamos a crear algo así, porque hoy en día la tecnología pues está en la disposición total para que la ocupemos, para que la podamos utilizar y todo eso. Entonces decidimos crear este concepto. Entonces todas aquellas personas que han tenido este tipo de experiencias han podido sentir cómo el Señor les ha dado palabras de aliento, de decir, ¿sabes qué? Ahí, desde tu empresa, desde donde tú estás, tú puedes hacer un ministerio, tú puedes crear esta iglesia. Y aunque tu iglesia sea muy pequeñita, aunque tu comunión sean con 2, 3, pero es la
genuina, es aquella en donde yo manifestaré mi presencia y mi amor para que otros sean bendecidos, ¿no? Claro. Esto de verdad que me impacta porque yo estaba casado mucho con este tipo de iglesia en donde la tirada es ser mega iglesia. Sí, es raro esa idea, no sé en qué momento se coló en nuestros corazones. Es que es popularidad. Perdón, no, hay sí, un punto sí, en donde sí. es carnalidad, bro. O sea, siendo honestos, pues claro que quieres así ganar un chorro de lana con la iglesia y claro que quieres tener el respeto de un chorro de personas. O sea, tenemos la idea del youtuber, ¿no? O sea, claro que quieres ser un pastor youtuber, bro. ¿Cómo se llama? Es influencer, ¿no? Influencer, ¿no? O sea, es como estás buscando los 10,000 likes o algo así, bro. Es obvio. Pero eso es carnal, bro. Sí, claro. Eso es carnal, ese no es el Señor. Insisto, el Señor tuvo 12, bro. Fíjate. O sea, y obviamente quieres una mega iglesia, pues dinero, respeto, influencia. Pero fíjate que también... Pero eso no es fidelidad, bro. Exacto. A la par caminan intenciones más genuinas. Yo te puedo decir que hay gente que dice, no, es que una mega iglesia tiene más alcance, más impacto, pero tú hablas con conocimiento de causa, tú hablas con propiedad, y no es que estemos tirándole a tu iglesia, la amamos, ¿no? Y que el Señor la bendiga y la siga prosperando y Dios la lleve por sus caminos que son su voluntad. Pero tú estás hablando con propiedad, ¿no? Porque tú sales de una iglesia que tiene, pues, un montón, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pero en este caso, ahora que nos invitas a esta reflexión, definitivamente sé que el Señor también está hablándole a esas iglesias pequeñas que se sienten como, nosotros no somos nada, no podemos ni siquiera crecer, no, olvídate, eres bendecido, si tienes 4 miembros con eso, puedes hacer grandes cosas. Bro, hay un momento en donde el Señor dice, voy a dejar 99 por ir por una. ¿Eso qué significa? Al Señor le importan las personas. Sí, claro, individualmente. claro. No le importan. O sea, cuando el Señor da la enseñanza, voy a dejar 99 para ir por una, está diciendo, no me importan los números. Claro. Una sola es valiosa. Tan valiosa como para dejarlo todo. Todo para ir detrás por eso. Exactamente. Que a lo mejor fue su culpa, ¿no? Fue una oveja negra, dañera y tal. Pero qué amor del Señor de decir, dejo ahí mis 99 y voy detrás de él. El Señor no busca los números, busca fidelidad, bro. Entonces, en ese sentido, una iglesia pequeña es poderosa, bro. Sí, claro. Siempre, Sí. siempre. La iglesia, en la Biblia, siempre en la Biblia, lo débil y lo sencillo es lo que vence al mundo, bro. Escuchen, Siempre, pastores, escuchen, siempre, pastores. bro. Siempre, o sea, búscalo Escuchen de pe a pa. iglesias, ¿no? Jesucristo mismo, bro. Sí, claro. Se dejó vencer. Jesucristo mismo tuvo 12. Sí. Jesucristo dice, ¿cómo dice? No alzará la voz. ¿Cómo dice Isaías 42? Cuando dice, No alzó la voz. no alzará la voz en las plazas. Sí. O sea, no va a tener un espectacular así de mega pastor. Claro. Es como, sáname, sí te sano, pero no vayas y le digas a todo el mundo, por favor. Ahorita no. Y ahí van y le dicen a todo el mundo, ¿no? O sea, como. Sí. Entonces, en ese sentido, no se oirá su voz en las plazas. Claro. No estará. Mira, cuando Elías precisamente está en la cueva así todo deprimido, viene el fuego. Y dice la Biblia, ya ahí no estaba la voz de Dios. Sí, ese otro, híjole. Viene así el temblor. Temblor, ahí tampoco. Sino en el silbido suave y apacible. Ahí está su voz, bro. Ahí está su voz. Clave, ¿no? Pues clave, totalmente clave. O sea, el Señor es sencillo. Claro. El Señor es sencillo. Wow. O sea, cuando dice Jesús, una fe como un grano de mostaza. Generalmente pensamos en el tamaño. Pero la analogía lógica es, bueno, no manches, imagínate si tuviera la fe de un coco, ¿no? De un aguacate, bro, ¿no? O sea, bro, pero no está hablando de tamaño, porque entonces sería contraria a la analogía, significaría que mientras más grande, más fuerte eres. No, ¿verdad? Está diciendo, ten la sencillez. Wow. Una fe sencilla es una fe poderosa. Sí, fíjate que en ese punto tuvimos una plática muy interesante aquí en esta mesa con una compañera, una amiga, hermana en Cristo,
que fue precisamente ese tema. Decía que ella tuvo un encuentro con Cristo antes de aceptarlo formalmente. y nos contaba de una experiencia en donde ella hizo una petición. De hecho, son dos testimonios, pero me llama la atención y te quiero compartir esta, en donde dice esta chica, ¿no?, que pues tenía 14 años y de repente nace su hermanita, y le dicen, no, pues tu hermanita nace con una bolita aquí en el ombligo, entonces pues es necesario operar, así que va a haber operación. Entonces ella hace una oración en su, pues digamos así, en su sencillez. Ajá. Y le dice, Señor, yo quiero que sanes a mi hermanita, yo quiero que tú la sanes. Ajá. Hizo una sencilla oración. Ajá. Y el Señor le responde, porque después, cuando hacen los estudios y todo eso, ¿sabes qué? Ya no es necesario, pero desapareció. Imagínate. Es a lo que me refiero. Y no hizo así, Señor, o sea, nada que ver. Sí. O sea, o sea, una fe sencilla. Sí, claro. Entonces, Dios nos llama a la sencillez. Entonces, andar buscando una iglesia es un afán. Sí. Y es muy del mundo, es carnal. Es carnal. Claro. O sea, perdón. Ajá. Si piso algún tipo de callos aquí, pero buscar una mega iglesia o hacerla crecer, si no es para que conozcan más personas al Señor y nada más es para que es una especie de prosperidad, así no sé qué, es carnal. Claro. Pues no que lo diga, eso es lo que realmente crea. El Señor te ha dado a dos, ama a esas dos. Claro. Porque el que es fiel en lo poco, mucho será puesto. Claro. Y ni siquiera habla de que como tienes dos te voy a dar 4. No, que eres fiel en esto poco, cuando venga el reino, te daré tu recompensa. Sí, así es. Entonces, no, eso. Excelente. La verdad, este tema de la iglesia, hemos tocado mucho tema de la iglesia, si te fijas. A mí me encanta porque pues es un tema que nos compete a todos, porque es un tema que está dentro de la Biblia, un tema que necesita ser replanteado hoy en día por la forma en cómo se ha venido entendiendo y se ha institucionalizado la forma de entenderla, la forma de aplicarla, la forma de vivirla, ¿no? En este sentido, yo he experimentado la iglesia aquí en este foro. Ajá. Cuando llegan los compañeros y oye, hermanos, vamos a hacer una oración. ¿Qué oración tan genuina se eleva aquí, no? Sí. ¿Sabes? De verdad, qué amistad, comunidad, ¿no? Cuando decimos, vamos a compartir los alimentos, estamos cotorreando ahí, estamos bromeando y conviviendo, ¿no? Ajá. Vamos a hacer un proyecto, vamos, todos. Esa es la iglesia, la manifestación de la iglesia. Sí. Dios ahí te bendice, Dios ahí te da tu alimento y todo ello. Y como decimos nuevamente, hay que recalcar forzosamente porque nos estarán viendo muchos hermanos, muchas personas que tienen diferentes fondos. No estamos en contra de la iglesia, amamos a la iglesia porque nosotros somos mismo la iglesia. O sea, si dijéramos, no, pues estamos en contra, pues estaremos fusilándonos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. No, una casa dividida no puede prevalecer, no estamos en contra de nosotros. No, al contrario, y qué bueno, gracias a Dios por la gente que ora por nosotros. La gente que dice, bueno, pues, ¿sabes qué? A lo mejor yo no puedo hacer lo que tú haces, pero puedo orar por ti. Bendito sea el Señor por esas personas. Bendito sea el Señor por aquellas personas que te traen la carne, que te traen el alimento. Y no me refiero a lo material, me refiero a lo espiritual, que te vienen a alimentar con algo que viene del Señor. O sea, se encarga el Señor, aquí está, dale. Qué bueno, ¿no? O sea, de verdad ha sido una bendición. Ha sido una bendición esta plática, de verdad te lo digo con mucha sinceridad. Gracias a Dios también a Él porque nos converge en este tiempo. Sí. Oye, yo no pensé, de verdad que no pensé que pudiéramos estar aquí, pero la verdad ha sido una bendición enorme tenerte en este espacio. Gracias por la invitación, poder reflexionar sobre esto, como te digo. Y esto va para largo, así que pues forzosamente tendrás que ser uno de los invitados de cajón. Con mucho gusto, pues ya vine a la zona. Pues está excelente. No, está bien, muy bien, de verdad que las experiencias que cuentas fuera del aire respecto a cómo decidiste llegar acá, no, pues yo digo, gracias Dios, ¿no? Sí, no, porque pues tus experiencias, todo aquello que nos hemos contado en este tiempo fuera del aire, dentro de este programa,
yo veo, no es más que Dios obrando, tejiendo su voluntad, ¿no? Sí, tal cual. Gracias Así a Dios. es. Gracias Ajá. a Dios. No. Algunas palabras finales que quieras expresar. Pues, no sé, yo no sabría qué decir. La verdad es que amamos, o sea, hemos hablado de la iglesia y lo único que creo es que somos la iglesia y Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y necesitamos, no sé, o sea, luego hablaremos más del Espíritu Santo. Amo al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es lo más grandioso que puede existir. Tal vez, pues no sé, no sé qué más decir, bro. Es que no sé por dónde ir. Simplemente diría, déjate guiar por el Espíritu Santo. Ya me acuerdo qué quería decir. Ya, ahí está. Dice la Biblia, que donde esté el Espíritu del Señor, hay libertad. Sé libre en el Señor. Sé libre en el Señor. Es lo único que quiero decir. No libertad para pecar, ni nada de eso. Libertad de corazón, sencillez de corazón. Un corazón sencillo que pueda ser libre y vivir en libertad y dejar que los demás vivan en libertad. Eso, simplemente ser libre. Sí, El Señor ha pagado, nos ha quitado las cadenas, todos trabajamos para su reino. No dejes que tu corazón se ate a cosas que el Señor no está atando. Sé libre, ten libertad en el Señor. Simplemente ten libertad en el Señor, lo que podría agregar o con lo que podría finalizar esta plática en particular. Perfecto, pues de verdad nuestro agradecimiento y también a todos los que nos siguen, pues estamos muy agradecidos porque podemos seguir adelante en este proyecto a través de sus oraciones, a través de su apoyo. Síganos en nuestras redes sociales, estarán escritos en la parte inferior de esta pantalla. Y pues estamos muy contentos porque vamos a seguir generando contenido así, contenido muy interesante, contenido que en alguna ocasión va a generar polémica, claro que sí, pero que de alguna manera siempre vamos a estar redireccionándonos a lo que es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, pues excelente tarde, muchas gracias por acompañarnos y pues estamos aquí dispuestos para seguirle dando hacia adelante. Muchas gracias.